Ajá, llegaste al tercer y último video de la serie. Como ya te habrás dado cuenta, has aprendido herramientas y estrategias que nadie se atreve a dar de manera gratuita. Y esto lo estamos haciendo por una sencilla razón. Nos conviene que tú tengas resultados lo antes posible. De esta manera, además, podrás acceder a nuestros servicios y capacitaciones más especializadas. Sí, ese es nuestro plan. Pero hey, te recomiendo que pongas todo a prueba. Cada una de las estrategias, cada uno de los trucos, cada cosa que te estamos diciendo y te darás cuenta de que de verdad es imposible que no vendas. No olvides visitarnos en aksmartservice.com. Allí podrás ver todas las capacitaciones y servicios que ofrecemos. Y es que somos AK Smart Service, constructores de bestsellers en Amazon. Y continuamos. Somos AK Smart Service, constructores de bestsellers en Amazon. Ahora, la sexta estrategia es lanza campañas PPC. Entonces aquí rápidamente te voy a mostrar dos maneras que tú puedes usar como para correr y algo que bueno te va a ser rentable, ¿no? No es lo único, no es profundo, es algo muy fácil que puede hacer cualquier persona, mientras que tú puedes hacer un estudio más profundo y meterte de una manera más profunda en lo que son las campañas de Amazon Ads. Por eso nosotros tenemos un curso completo que se llama Amazon Ads 360 donde te explicamos cada una de las cosas, ¿no? Pero lo harías de esta manera: creas un sponsor product, colocas allí el nombre que sea. En esta técnica lo que hace es añadir todos los productos que tú vendes y en Automatic Targeting lo dejas con un set default bid, pero ese set default bid tú lo dejas muy bajo, estilo 0.12. Luego más abajo tú le das aquí como up and down, dynamic bids, o sea, pujas dinámicas de up and down, que es lo deseable, y además le añades aquí por placement, por ubicación. Y entonces, para que te aparezca en la primera página de búsqueda le pones un 20% y también en la página de producto le pones un 20%. Así tú ves que el máximo costo, el máximo valor que va a tener tu puja va a ser de $0.28. Algo que es muy bajo y siempre va a ser muy rentable para ti. Otra cosa es el budget. Normalmente le colocas un budget de $50 para que Amazon lo tome en serio. Porque cuando colocas un budget grande, entonces Amazon dice, bueno, vamos a tratar la medida de lo posible de darle ventas a esta persona. Y sí, las primeras 2 semanas de repente no vas a ver movimiento, pero muchas personas que han aplicado esto dicen que al mes ya empieza a haber ventas, pero no es tanto las ventas, sino lo rentable de estas ventas, porque estas campañas, cuando le pones un bid tan bajo, ya están hechas para que no te gasten, están hechas para que sean altamente rentables. Y que además si te gastas los $50, que es muy difícil que te los gastes, pero si te los gastas te lo va a hacer con un ACoS muy bajo. Va a ser muy rentable para ti y las mismas ventas te van a pagar esos $50. La otra que puedes hacer rápido es una campaña pescadora de ventas. Es decir, cómo le robo ventas a mi competencia. Pero aquí lo sabio es saber elegir la competencia. Entonces lo que hago es colocar la palabra clave principal del producto y le doy en la extensión de Helium 10, que si no tienes Helium 10 te voy a dejar también un link para que entonces te registres allí en Helium 10 y le das a lo que es X-Ray, Amazon Product Research. Estando aquí en el X-Ray, entonces tú vas aquí hasta el fondo donde dice Creation Date y te vas a darle desde el más nuevo, ¿no? Lo ordenas desde el más nuevo. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizas que los productos que vas a ver aquí tienen pocos reviews y entonces allí tú puedes competir más que con un producto que tiene un montón de reviews. Entonces seleccionas contra quién vas a competir, siempre busca que sean productos que tengan muy pocos reviews, estos tienen demasiados. Esta es una buena opción porque además estos productos están en una etapa de despegue, entonces ellos están pagando bastante por publicidad y tú simplemente lo que vas a hacer es aparecer debajo de cada uno de ellos. Vamos a ver por ejemplo este que tiene 26. Entonces te metes, bueno, ahorita tiene un limited time deal y lo tiene en $29.99, entonces yo empiezo a estudiar si yo le compito con precio, veo su listado, a ver cómo están las imágenes, si le compito por imagen, le compito por características, le compito por alguna manera y es rentable para mí y que además tiene poquitos reviews, bueno, entonces bajo de él me interesa salir. Entonces yo me iría a las campañas de Amazon y voy a un sponsor product y en este caso coloco el producto con el cual yo voy a competir. Este es un ejemplo que estoy colocando aquí, pero ahora voy a darle a manual targeting, entonces voy a product targeting y aquí entonces voy a darle a individual products y voy a colocar una lista.
Y en vez de expander voy a colocar exacta porque yo solamente quiero atacar esas específicas. Y aquí voy listando todos los ASIN que cumplen con todas estas características, que son jóvenes, que están bien posicionados, que tienen ventas y que entonces por ende están pagando mucho en publicidad, pero yo les puedo competir y les puedo robar ventas a ellos. Sí, porque si voy a competir contra los grandes va a ser muy difícil que prefieran comprar mi producto. Y eso es una estrategia que puedes usar. Y aquí te doy un micro hack poderoso dentro de este hack, que es lanzar campañas dentro de otros marketplaces, como por ejemplo si estás en Amazon.com, lanzar en MX y en Canadá. ¿Por qué? Porque allí los bits son más bajos y la competencia es menos feroz que en Amazon.com. Pero para ello necesitas haber hecho lo que te dije más atrás, que era abrir una cuenta Seller Central en estos marketplaces. ¿Sabes qué era importante? Y llegamos al séptimo hack, que es trabaja en tu Amazon Store y en tus posts. Te voy a mostrar ahora más específicamente cómo es. Estando aquí en esta página de producto, por ejemplo, si yo no tuviese store, yo le doy clic aquí y me manda a como un buscador a competir con muchos otros productos. Pero en este caso, cuando tú le das clic aquí, él te manda una página dentro de Amazon. Y esta es una página propiamente de esta marca dentro de Amazon, donde solamente va a ver la persona productos tuyos. Y todo el catálogo de productos lo va a ver aquí. Y fíjate que se comporta tal como una página que tiene un menú. Y le das a More y aquí está Posts. Posts es un Instagram dentro de Amazon. Puedes ver cómo están estos posts, que cuando la gente da clic lo que hace es ir a un producto específico y hace más compras. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que este tráfico te llegaría de manera gratuita. También que cuando tú haces un post aquí también lo puedes replicar en tus redes sociales y eso te ayuda a construir marca. Al aparecer más y tener más redes sociales también se te ve como una marca seria y de mayor confianza. Y obviamente son especialmente útiles en móviles porque estos posts normalmente también te aparecen, pero es a nivel del móvil. ¿Dónde te aparecen? De repente en la búsqueda, cuando tú estás en el search de la búsqueda en el móvil, tú bajas y aparecen unos posts. Dice Related Post y ahí te aparecen los posts y eso va a ser tráfico gratuito. También te aparece debajo de la página de producto tuya, de tus productos, y debajo de la página de producto de tu competencia. Así que vale la pena mucho tratar de invertir en esto. Una recomendación aquí, por experiencia, tienes que hacer 10 posts para tú poder ser aplicable para Amazon, para darte una mayor visibilidad. Si puedes hacer un post diario sería excelente, porque esto funciona como una bola de nieve. Vas poco a poco, al principio no ves mucho, ves un mes, 2 meses, nada. Y con el tiempo empiezas a ver la cantidad de impresiones, y no solamente de impresiones, sino de clics que vas a tener en tus productos por causa de estar haciendo esto de Amazon Post. Que hasta pudieses hacerlo desde Canva si lo quieres hacer tú mismo y replicarlo en tus redes sociales. Otra recomendación, usa títulos y subtítulos muy cortos. Incluye siempre las keywords principales dentro de los posts, porque eso es importante también para el posicionamiento SEO. Y mosca con las pautas y aprobaciones. Así llegamos al octavo hack. Esto se llama Split Test o pruebas, experimentos. Tendrías que ir aquí donde dice marcas y aquí le das a gestionar experimentos. Aquí te dan toda la explicación y toda la cosa, pero tú puedes hacer experimentos de varias cosas. Puedes experimentar con el título, colocando 2 títulos o colocando 2 imágenes principales o colocando 2 estilos de bullet points, 2 versiones de los bullet points o colocando 2 versiones del contenido A+. En todos estos, si hay 1000 personas que hacen clic en tu página de producto, a 500 se le va a mostrar la opción A y a los otros 500 le va a mostrar la opción B. Y el mismo Amazon te va a recopilar los datos de cuál tuvo mejor tasa de clic, incluso cuál tuvo mejor conversión y cuál tuvo mejores ventas. De esta manera siempre vas a estar usando la mejor opción para tu producto. Pero tienes que cumplir con las características que Amazon te pide para que tú puedas crear un experimento. Que por ejemplo, aquí me dice que puedo crear un experimento con cualquiera de estos 3. Vamos a darle a este. Entonces aquí me dice versión A, versión B. Aquí es un experimento de título. Entonces puedo hacer una versión A del título, entonces hago una versión B del título, las lanzo los dos, entonces son 2 personas que entran ahorita en este momento. Al primero le muestra la versión A, al segundo la versión B, si llega un tercero le muestra la A, llega un cuarto la B y así sucesivamente. Precisamente también, si es desde el contenido A+, tú puedes hacerlo directamente. Ve, aquí está, prueba A y B. Entonces ahí tú puedes experimentar, hacer un experimento de A y B y eso va a ser de mucha ayuda para tú saber realmente qué funciona mejor en tu producto. También hay aplicaciones externas donde puedes hacer también estos experimentos A/B, como lo que es Picfu.com, que también te voy a dejar el link en la descripción y comentario destacado. Y en Picfu simplemente tú creas lo que son polls, o sea, creas como encuestas donde tú mismo les vas preguntando a un público que va a estar aquí dentro de esta página cuál de estas 2 imágenes compraría más. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a Resources
Y dentro de Research yo puedo ver, por ejemplo, Gallery Poll para que tú veas otras encuestas que otras personas han realizado. Y allí, por ejemplo, puedo ver Which Breed Lame Dog Scorer en Blood. Vamos a ver este que dice 15 respuestas. Ok. Entonces fíjate, le pusieron dos opciones y entre estas dos opciones la gente prefirió esta. Aquí están 13 votos contra 2. Y no solamente eso, que tú puedes ver por qué votaron a esa opción y no la otra. Y allí puedes entender qué es lo que le gusta a la gente. El noveno hack es estar pendiente de los clientes, de los comentarios que te dejen. Es muy importante porque un mal review puede tumbar el contenido. Entonces es importante estar siempre atentos y rápidamente buscar una solución y una respuesta. Recuerda que también en Amazon.com hay compradores, o mejor dicho, vendedores maliciosos, la competencia maliciosa que a veces te puede comprar con el fin de dejarte un mal review, y es importante que tú rápidamente te des cuenta de cuando te dejaron algo malo para que tú puedas contraatacar y decirle a Amazon, ¿qué pasó aquí? Incluso hay algunas herramientas por allí que te ayudan mucho con eso. Pero bueno, vamos a hacer eso en otro video. Ok, ahora la décima, busca reviews legalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los reviews es la prueba social y es súper importante en Amazon lo que son los reviews. Eso ayuda mucho a los compradores a comprar. Van a confiar mucho más en un producto que tiene 1000 reviews que un producto que tiene 2 reviews. Entonces es importante que rápido empieces a construir los reviews. Obviamente al principio lo que uno trata de hacer es con familiares, amigos y todo eso, teniendo mucho cuidado de la gestión de esos clics y cómo te van a buscar, que nunca pases un link directamente, sino que busca más bien una palabra clave, de la pasas. Y cuando te busquen y te encuentran, entonces así te pueden comprar. Pero también hay otra opción que les quiero mostrar aquí. Estando en Amazon Seller Central, ustedes van a esta parte donde dice anuncios y otra vez vamos a lo que era gestión de promociones. Y hay una promoción que se llama código promocional en redes sociales. Entonces tú le das a crear y esto es un código que tú vas a gestionar. Aquí también pudiésemos hacer un video completo explicándote esto, pero la idea es que tú crees aquí un cupón, un código específico y tú lo pongas en tus redes sociales y le dices a la gente que si compra con este código promocional van a tener un descuento, pero les pides y les dices que es importante que dejen un review. E incluso pudieses crear un segundo código con un mayor descuento para todos aquellos que te demuestren que te dejaron un review. Otra forma es utilizando herramientas de email marketing para Amazon, entre las cuales, bueno, está Jungle Scout, está Ilium10, que si lo tienes también tiene una forma de hacer ese seguimiento al cliente, de pedirle que te deje un review. Jungle Scout es un poquito más económico, pero una opción más económica, y por eso te la traigo, es Seller Board. En Seller Board, por lo menos tú puedes comenzar con un estándar de 15% mensual y tú puedes hacer un seguimiento de solicitudes a estos clientes. La idea no es que le mandes un solo correo pidiéndole el review, sino que le mandes una seguidilla, una secuencia de correos hasta que él te deje el review. Eso es importante también. Entonces esto te va a permitir no solamente mandarle la secuencia, sino que sea inteligente la secuencia, que si ya te hizo el review ya no les mandes más correos, etcétera, y es algo muy útil. Otra opción que yo sé que muchos la manejan y por eso lo dejo de última, y esta sí es paga, es Amazon Buying. De hecho, siempre recomendamos usar Amazon Buying porque esto es un grupo selecto de reviewers dentro de Amazon ya calificados, a los cuales eso sí, tú tienes que pagar una cantidad. Fíjate, pudieses obtener un par de reseñas de forma gratuita, pero solamente hasta 2, es decir, tú regalas 2 unidades, eso sí, siempre regalas unidades. Regalas 2 unidades y te dejan un par de reviews, pero 2 reviews no te sirven. Tú necesitarías mínimo 20 reviews para que Amazon te tome en serio y que la gente pueda ver, oye, sí, es un producto que está probado. Entonces, la siguiente opción es de 3 a 10 unidades que te pueden dejar hasta 10 reseñas. No siempre te dejan todas las 10 reseñas. Y algo también muy importante aquí es que tú sepas que tu producto realmente es bueno y cumple con todo lo que dice. Si en Amazon Buying te dejan una reseña mala, eso es lo peor que te puede pasar. Pero que en Amazon Buying te dejen una reseña buena, eso es lo mejor que te puede pasar a nivel de reseñas. Porque una reseña de Amazon Buying, por decírtelo de una manera, equivale prácticamente a unas 10 reseñas normales. Tiene un mejor y mayor peso dentro de Amazon porque ellos confían más en este tipo de reseñas. Y bueno, cuando quieres a partir de 11 hasta 30 unidades, que tú regalas de 11 a 30 unidades, ya tienes que pagar $200 aparte de regalar todas estas, pero te pueden dejar hasta 30 reseñas. Y es lo que nosotros recomendamos para impulsar tu producto. Ya con reseñas, ya con un buen listado, ya con todo optimizado y ahora, bueno, a vender. Y bueno, listo. Ah, no, ya va. Yo les prometí algo y claro, les voy a dar el extra. Este extra es explosivo. Y quiero mostrárselo. Esto se llama hacer marketing de influencers, que de acuerdo a todo lo que nosotros hemos visto funciona extremadamente bien para llevarte un montón de tráfico en muy poco tiempo a tus productos. ¿Cómo buscas un influencer? Te metes en TikTok y pones este hashtag Amazon Finds
y empiezas a buscar productos populares y empiezas a ver, oye, qué hace cada uno de ellos, porque aquí son todos puros influencers. Y te empiezas a meter en la página de cada uno de ellos dependiendo de qué producto vendes tú. Ves un producto similar al tuyo y cuando veas un producto similar al tuyo, vamos a poner por ejemplo este, entonces aquí tú empiezas a buscar una manera de escribirle a él, que te dé un número, te metes en su perfil, lo sigues, le escribes, a veces te dejan un correo, le escribes al correo, haces todo lo necesario, pero la idea es que tú le ofrezcas un producto tuyo gratuito y que a cambio él te haga un post. ¿Qué vas a hacer con ese post? Lo vas a meter como un video en tu página de producto, obviamente, y también lo vas a usar dentro de tus propias redes. Obviamente te vas a etiquetar a ti mismo, ¿no? Vas a pedir que te etiquete a ti mismo. Yo lo sé que muchas veces ellos quieren es cobrarte un precio por post o un precio por 4 posts en una semana o algo así, pero muchas veces, y vale la pena que sigas buscando y buscando y buscando, si te aceptan que tú le des el producto gratuito y ellos hacen esto. Pero aún cuando no lo hagan y termines pagándole para que ellos te lleven un producto, eso sí, repito, que tu producto sea bueno, te aseguro que los vale. Te aseguro que la cantidad de tráfico y ventas que te va a mandar vale la inversión. Así que esto es el mega hack de todos. Te recuerdo que tienes nuestra página web, que también te la dejo en la descripción y comentario destacado, y allí puedes ver todos los servicios que nosotros damos. Aparte de capacitaciones, nosotros damos muchos servicios de imágenes, de video, de todo lo que tiene que ver con Amazon, Seller Central, y bueno, somos una gente que nos apasiona lo que hacemos. Bueno, esto ya es todo. Te invito a que te suscribas, que le des like y que me dejes tus comentarios. Chao.